Hay un concepto que es importantísimo dominar, que es el concepto de Pareto. Bueno, de hecho se llaman la ley de Pareto. La ley de Pareto, ¿qué dice? Dice que el 20% de las cosas explican el 80% del problema. O sea, el famoso 80-20. Un 20% de algo te hace comprender el 80%. O sea, son las cosas que son las realmente importantes de dominar y entender. Si eso lo aplicamos a las compras, son los insumos que, siendo el 20% de los insumos, explican el 80% del costo. O sea, son los insumos que tienes que tener 100% controlados y que debes saber comprar súper bien y a la perfección. Siendo el material, por ejemplo, en el medio ambiente, son el 20% de los problemas ambientales que puede generar una industria, generan el 80% de los problemas a la sociedad. O sea, los componentes que tengo que regular y tener muy cortitos son los que son Pareto relevantes, o sea, esos contaminantes que pueden dejar la escoba. La ley de Pareto es súper importante porque entra en toda parte de la sociedad, del desenvolverse como persona. O sea, si lo piensas tú como pareja, van a haber un 20% de cosas que van a explicar el 80% de las reacciones de tu pareja. Así de fácil. Entonces, si tú estás preocupado de las cosas que no son las Pareto relevantes, lo que hace tu pareja es pensar que tú no te preocupas de ella. Pues no, estás preocupado de las cosas que a ella no le preocupan, que no son las relevantes. Por eso es importante comprender el concepto de Pareto, porque entra tanto en la industria, o sea, donde yo controlo la parte 20% del proceso que explica el 80% de los resultados, es la parte que yo tengo que tener controladísima. Y eso se aplica en todo. La ley de Pareto, por algo se llama ley, porque al final donde uno lo calcula, donde uno lo ponga, termina siendo un número muy parecido a 80-20. O sea, un 20% de las cosas explican el 80% de los resultados. Grábenselo a fuego porque es muy importante para poder crecer. Identificar todo el tiempo las cosas Pareto relevantes te simplifica la vida. Piénsenlo en la universidad. El 20% de la materia que estudiabas llega a ser el 80% de las preguntas de la prueba. O sea, si tú sabías identificar qué era lo Pareto relevante, esforzándote muy poco ya tenías la capacidad de sacarte una muy buena nota. Si uno hubiera dominado ese concepto siempre, si uno entiende ese concepto de siempre, cuál es lo Pareto relevante para el profesor, y por ejemplo, había profesores que siempre preguntaban todo lo que estaba metido en recuadros. Bueno, entonces uno se estudiaba los recuadros, pues si te dabas cuenta que eso era lo Pareto relevante, no perdías el tiempo estudiándote todas las otras letras chicas. Y así, dominar lo Pareto relevante te simplifica la vida a concho.